que tiene tu espíritu. No ha llegado el momento. Muy buenos días, Padre Celestial, Rey de toda gloria, de toda honra y de poder. Te damos muchas gracias por esta nueva semana, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias porque hoy han sido renovadas tus misericordias. Gracias, Señor bendito, porque hoy nuestros ojos se abren nuevamente, Señor. Gracias porque tú has permitido sobre nuestra vida el techo, el abrigo, el pan, la salud. Y si alguna persona que nos está escuchando no tiene salud, no tiene alimento, no tiene techo, no tiene provisión, Dios mío, te pedimos que seas tú teniendo misericordia y abriendo la ventana de los cielos sobre su vida, Padre amado. Ponemos esta pequeña actividad de oración y de compartir tu palabra en tus manos, Dios mío, y te pedimos que seas tú ministrando nuestros corazones. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que seas tú alimentando nuestro espíritu y edificándonos. Dice tu hermosa palabra que tu pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces, sé tu Padre Celestial, Padre amado, precioso, alimentándonos con tu conocimiento, con tu palabra, Rey de toda honra, de gloria y de poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana quiero compartirles, esta actividad dura media hora para las personas que de pronto se están conectando por primera vez aquí. Voy a compartir una palabra en el cual su mensaje central es la importancia de no dejar de orar, de mantenerse constante en la búsqueda, en la oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de Dios, mantenerse a diario. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a contarlo a manera de historia para que no se vuelva la lectura pesada. Dice la historia, comienza en Segunda de Samuel, capítulo 11, y abarca el 12 también. Dice que en los tiempos en que los reyes tenían que ir a la guerra, el rey de Israel, el segundo rey de Israel, que era David, se quedó en su palacio, no fue a la guerra. Los reyes tenían que ir a la guerra y David se quedó en su palacio. David, voy a hacer un preámbulo muy corto. David era un muchacho que fue repudiado. Eran 8 hermanos, él era el menor y él era repudiado. A él lo veían muy mal en su casa, lo trataban muy mal, y más que todos sus hermanos, y él tuvo que crecer en medio de la soledad, y su padre lo mandaba a cuidar los rebaños de sus ovejas para que él pudiera evitarse tanta pelea con sus hermanos. Esto pasó porque cuando su padre ya tenía sus 7 primeros hijos, la esposa le fallece y él consigue otra mujer, y antes de casarse con ella la deja embarazada, y ahí es donde se concibe el embarazo de David. Él se apresura a casarse con ella, pero sin embargo los hijos con el tiempo se dan cuenta de que su papá se metió muy rápido con otra mujer y que la embarazó antes de estar casada con él. Entonces sus hermanos lo repudiaban, lo maltrataban y siempre mantenía como aparte. Hubo un primer rey en Israel que era el rey Saúl, y este rey Dios lo había mandado a ungir por mano de un profeta muy fiel a Dios que se llamaba Samuel. Ungir es echar aceite en la cabeza. Entonces Dios ungió por mano del profeta Samuel a Saúl, echando el aceite en su cabeza. Le dice: tú eres el primer rey de Israel. Y a través de los años este rey comienza a desobedecer. Una característica importante de David es que dice la palabra de Dios que David, desde que era niño, su corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces todo lo que David hacía lo hacía pensando en Dios. Todo lo que él pensaba y hacía, lo pensaba y lo hacía pensando en agradar a Dios, en obedecer a Dios. Entonces cuando el primer rey de Israel comienza a desobedecer y a desobedecer lo que Dios le mandaba a indicar que hiciera, entonces Dios dice: yo me arrepiento del primer rey que puse, voy a poner a alguien conforme a mi corazón, y manda al mismo profeta, a ungir a David. Lo unge siendo un muchacho, y con el pasar de varios años es que David se convierte en el segundo rey de Israel. Ese es el mismo David que vence al gigante Goliat.
y se comienza a ser famoso por causa de Dios. Dios lo comienza a respaldar, en todas las guerras lo comienza a destacar como el mejor guerrero, y pasado unos 17, 20 años, Dios le quita la vida a Saúl y pone a David a que se consolide como rey de Israel. Este hombre, que era conforme al corazón de Dios, era un hombre de adoración. Él desde niño tocaba un arpa, desde niño buscaba la soledad para orar y para meditar en Dios. Y era una persona muy sencilla, era una persona muy humilde. Llegó un momento en el que, de tantas guerras, porque era un hombre de mucha guerra también, a pesar de que era rey, él iba a las guerras. Llegó un momento de mucha guerra que sus propios asesores le dijeron: venga, rey, no vaya tanto a la guerra, ya usted se consolidó como rey, ya ha librado muchas batallas, quédese a descansar. Y David decidió aceptar esta propuesta y se quedó a descansar. Pero esto no era la voluntad de Dios. No era voluntad de Dios que David dejara de ir a la guerra. David debía ir a la guerra en la cabeza de su ejército. ¿Por qué? Porque hay unos principios de liderazgo en el área militar. Y es que si usted ve a su comandante ahí en el área de combate junto con sus soldados se motivan a cumplir la misión, ¿cierto? No es lo mismo decir: mi comandante me mandó a pelear y estoy aquí solo poniéndole el pecho a la batalla, y mi comandante estará por allá en el patio, en la oficina, relajado, y yo acá guerreando, ¿cierto? Y entonces David se quedó en su palacio, y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11 que en el tiempo en que los reyes tenían que ir a la guerra, David se quedó en su palacio y mandó a Joab. Joab era su general, y mandó a sus soldados y los mandó a pelear contra los moabitas. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que David se despertó en la tarde y se asomó en el balcón de su palacio y comenzó a mirar hacia afuera. Y él vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Y cuando él la vio, él le preguntó a uno de sus siervos: ¿quién es esa mujer? Y le dijeron: ella es Betsabé. Y dijo: mándela a traer aquí. Cuando un rey en esas épocas decía algo, tenía que cumplirse. Si no es que ¿y para qué me quiere el rey o por qué me quiere? No, tenía que cumplirse. Entonces se la mandó a llamar. Ella estuvo íntimamente con David. Y acá hay algo crucial, y es que esta mujer, David tenía unos hombres que eran los valientes de David, que eran como los soldados que comenzaron con él en su época difícil para consolidarse como rey. Eran los que más bravos eran para combatir, eran los más valientes, los más temerarios. Los valientes de David, algunos de ellos en muchos combates, un solo valiente de David fue capaz de matar a 300 hombres en combate. Otro con una lanza mató también 300, otro mató a 1000, otro mató a 2 gigantes en una misma batalla. Entonces, eran hombres muy respetados y muy queridos, y con el tiempo, en esta línea de tiempo que estamos hablando, estos valientes ya eran capitanes. Pero un capitán de David, un capitán de los valientes de David, comandaba a 1000 soldados. Esta mujer, Betsabé, era esposa de Urías hitita. Este Urías hitita era uno de los valientes de David y era capitán de cabeza de miles. Bueno, David estuvo con ella, él no debía hacer eso. Algo para aportar aquí en esta historia, y es que David tenía 8 esposas en su palacio y tenía 10 concubinas. ¿Cómo funcionaba este tema? Cuando un rey tenía más de una esposa, entonces la primera esposa que él hubiese tomado, ella tenía que administrar el harén, y ella era la que escogía cuándo iba a ir la segunda esposa a compartir una noche con el rey, o la tercera esposa, o la cuarta esposa, o la primera concubina. Era por turnos. Sí, era por turnos. Entonces la esposa, la principal esposa, era la que administraba la intimidad del rey. En algunas ocasiones pues el rey dirá: no, yo quiero que me traiga a María o a Andrea, pero era individual, ¿sí? Era individual su llamado. Entonces David no tenía ninguna necesidad de hacer eso que él hizo, de mandar a tomar una mujer que ya era comprometida, que ya era casada. Él tenía 18 mujeres para estar íntimamente, ¿sí? Para compartir su cama, su lecho, pero él dejó que en su corazón entrara algo que estaba mal delante de Dios, y mandó a llamar a Betsabé y estuvo con ella. Ahora más adelante voy a explicar qué pasó con esta situación.
Estuvo con ella, dice que después de esto ella se lavó de su inmundicia, quiere decir que se bañó. El término que se usa en el pueblo de Dios es que uno está inmundo durante el día hasta que uno no se bañe. O si tuvo intimidad y no se bañó, entonces quitarse la inmundicia es ir y asearse, es ir y bañarse. Es ir y bañarse. Y ella se fue para su casa, pasaron unos días o meses, y esta mujer va y le dice a David, David, quedé embarazada, ¿qué vamos a hacer? El esposo de ella estaba en la misma guerra que David había mandado a Joab, su general, y a sus soldados. Y entonces le dice, bueno, mandemos a sacar del área de operaciones, del campo de batalla, a Urías hitita. Y él lo mandó a sacar con una excusa de que la excusa era muy tonta, y era para que Urías le trajera noticias de la guerra, pero esto no había necesidad de hacerlo, porque los generales tenían una orden, y es que cada 8 días, cada 15 días, cada mes, él mandaba un informe por escrito y le decía al rey cómo iba la guerra. Cuando David iba a la guerra no duraba más de un día, quizá 2, contra cada pueblo que se enfrentaba. En este caso ya llevaban varios meses. Para que un embarazo se note, quizás se necesitan 2, 3 meses, ¿cierto? Entonces ya llevaba más de 2, 3 meses en la guerra. El rey recibía noticias de su general, pero él dice, no, pues este problema que tengo me toca ver cómo lo soluciono. Esta mujer quedó embarazada. Y en el pueblo de Dios, cuando una mujer adulteraba, o un hombre, la pena era la pena de muerte y era por apedreamiento. Entonces, si se hubiera sabido que Betsabé, teniendo esposo que era Urías, se metió que se hubiera metido con el rey, adulteró y fuera de eso estaba embarazada, a ella tenía que matarla. Tenía que sacarla en el centro del pueblo o afuera a las afueras de la ciudad, y entre todo el pueblo tenía que coger piedras y matarla apedreada por adúltera. Entonces David dijo, no, pues yo voy a solucionar este problema. Entonces él mandó a sacar a Urías del campo de batalla y le dijo, ¿cómo va la guerra? Le hizo 3 preguntas que no justifican. ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo está el general? ¿Cómo están los capitanes? ¿Cómo están los soldados? Digo, bueno, listo. Coma y descanse y beba y váyase a su casa a descansar. La intención de David, ¿cuál era? Era que su esposa, o sea, la esposa de Urías, estuviera con Urías para hacerle creer que ese embarazo era de él, era del esposo y no de la infidelidad, ¿cierto? Pero este hombre era de tantos principios y tantos valores que le dijo al rey, el pueblo de Israel está en la guerra, el arca de la alianza de Dios está en la guerra, mi general está en la guerra, mis compañeros de batalla están en la guerra. ¿Cómo voy yo a ponerme a comer y a beber y a irme a dormir en una casa y a estar íntimamente con mi esposa cuando todos mis compañeros y todos los hombres de guerra de Israel están peleando la batalla y durmiendo en el piso y en tiendas, en carpas de campaña? Yo no haga tal cosa. Por la vida del rey y por su alma yo no voy a hacer eso. Era tanta la fidelidad de ese hombre que estando en la ciudad y llevando 3 meses sin ver a su esposa, dice, yo no voy a ir a hacer eso. Entonces David le dijo, listo, quédese y mañana vuelva para que hablemos otras cositas, le dijo. Y al día siguiente David le hizo un banquete y preparó mucho vino y lo sentó ahí a comer y lo embriagó. Y cuando ya lo embriagó le dijo, váyase a su casa. Y Urías no le dijo nada, ya estaba borracho. Y él se fue a donde duermen los siervos del palacio. No se quiso ir a su casa. Ya amanecía y Urías tenía que devolverse a la guerra. Entonces los siervos le dijeron al rey David, oiga, ese soldado no quiso ir a la casa. Muy tonto, decía más de uno, ¿no? Teniendo a su esposa cada 3 meses sin verla, no quiso ir a compartir la intimidad ni el descanso en su casa. Entonces David en su corazón maquinó otro pecado más, y es que hizo una carta sellada y mandó con Urías la carta a su general. Dijo, listo, devuélvase para el área de combate. Y la carta decía, ataquen la ciudad. Ellos tenían una ciudad enemiga rodeada, la ciudad de Moab. Ataquen la ciudad y cuando esté lo más fuerte de la batalla, ponga a Urías ahí al frente de lo más duro de la batalla y apártense para que por espada lo hieran y mueran. Y él mismo llevó la carta de su muerte. Él mismo salió
y llevó su sentencia de muerte, y era tan fiel que él nunca abrió la carta, nunca la leyó y la entregó. Pasó así, tal cual como David dio la orden, y Urías murió. Cuando pasaron los días del duelo, los 40 días del dolor del luto por la muerte de Urías, su mujer le hizo luto, David respetó ese tiempo, y cuando pasó ese tiempo, David se la llevó a vivir al palacio. Y acá viene la reprensión del profeta Natán, segunda de Samuel 12. Primero voy a explicar la enseñanza que deja este capítulo, y ya sintetizamos con el 12. ¿Qué pasa? ¿Qué significa dejar de ir a la guerra? David dejó de ir a la guerra. O sea que David había dejado de orar. David había bajado la guardia en su relación con Dios. Dice la palabra de Dios que David se levantó por la tarde y se asomó a lo alto de su palacio cuando vio a Betsabé. ¿Qué hace una persona levantándose de dormir por la tarde? Si usted no está en la guerra, como el rey David, que no quiso la guerra, él tenía muchas cosas que hacer en su trono, ¿cierto? Él tenía que juzgar al pueblo, tenía que impartir leyes, tenía que pasar revista de las cuestiones de los impuestos. El rey estaba durmiendo. Quizás David estaba tomado, quizás había consumido mucho vino esos días, y por eso se quedó haciendo locha y se quedó haciendo pereza. El dejar de ir a la guerra acá simboliza que David había dejado de buscar a Dios. David había dejado de adorar a Dios. David había bajado la guardia. Y esto nos pasa a todos. A todos. Yo estoy haciendo esas transmisiones de lunes a viernes, en las mañanas. A veces también las hago en la noche, media horita. Oramos, enseñamos la palabra, media horita dura. A las 5:30 esto ya tiene que cerrarse. Pero la semana que pasó yo no hice conexión. Yo no hice oración y bajé la guardia. Y el enemigo toma ventaja. El enemigo es el adversario, es Satanás, hablando espiritualmente. Y entre más tiempo pasemos sin orar, entre más tiempo pasemos sin buscar de Dios, estamos más vulnerables al pecado. ¿Cuál fue el pecado más grande de David acá? El primer pecado, el primer error es que dejó de buscar a Dios todos los días. Dejó de adorar a Dios. El segundo, entre uno más tiempo pase sin orar y sin buscar de Dios, uno más se va a enfriar espiritualmente, y cada día le va a costar más trabajo, cada día le va a dar más pereza. Entre uno más lejos comience a hacer sus ayunos y sus espacios a solas con Dios, más le va a costar trabajo levantarse. Entonces, hagamos cuenta más o menos cuánto tiempo duró David sin ir a la guerra. Se fue la gente a la guerra y se quedó en el palacio, ¿cierto? Pecó al tomar una mujer ajena, ¿cierto? Primer pecado. Segundo pecado, la embarazó. Para que él se diera cuenta de este embarazo pasaron unos 3 meses, ¿cierto? Entonces ya llevaba 3 meses sin buscar de Dios. Trató de solucionar las cosas en sus fuerzas, humanamente. No buscó de Dios para esto. Quizás tuvo convicción de pecado porque se sintió mal al haber estado con esta mujer que no era suya. Pero siguió la maldad en su corazón porque él seguía frío sin buscar de Dios. Pasan 3 meses, intenta engañar a Urías, haciéndole creer que ese bebé es de él. Ve que no puede y lo manda a matar. Segundo gran pecado. Adulteró, tomó lo que no era de él y mandó a matar a uno de sus valientes. Y dice que hizo matar a Urías. Pasó los días de luto, 40 días, o sea, ya van más de 4 meses. Y después del luto por la muerte de Urías, mandó a tomar a Betsabé como su esposa. Si él no hubiera adulterado con esta mujer y no la hubiera embarazado, no estaba mal que la hubiera tomado como esposa, porque dice la palabra de Dios, cuando la gente se casa hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Y la mujer que cuando quedaba viuda, ¿cómo quedaba? Quedaba desamparada. Entonces ella se podía volver a casar, pero pues no con los antecedentes que habían pasado. ¿Qué pasa en el siguiente capítulo acá en la Biblia? Segunda de Samuel 12. Dice que llega el profeta Natán y le da una parábola al rey, diciéndole, voy a tratar de acelerar esto poco que falta para sintetizar. Le dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía una sola. El hombre que tenía esta sola oveja la quería mucho y la cuidaba como si fuera su propia hija. Y el hombre rico decidió hacer un banquete para un visitante, pero este hombre rico no quiso tomar de las muchas ovejas que él tenía para matarle y hacer banquete al visitante, sino que fue y le quitó la ovejita, la única ovejita que tenía el hombre pobre, y la mató. ¿Cuál debe ser el juicio?
para esta persona, le dice el profeta al rey. Y el rey le dice, esa persona debe morir, pero antes de morir tiene que pagar 4 veces lo dañado. Y el profeta ahí lo regaña y le dice, ese hombre rico que tomó lo que no era suyo, eres tú, David. Y así te dice Dios, no te bastó con las 18 mujeres que tenías, con las 8 esposas y 10 concubinas que tenías para tener intimidad, sino que tomaste la única esposa que tenía uno de tus valientes. Y no solo eso, sino que estuviste con ella, la embarazaste y lo mataste por la espada de los amonitas. Y ahí lo regaña y le dice unas cosas ahí que hacen que David vuelva su corazón a Dios. Ahí David se quita la corona, la tira, se humilla, comienza a llorar. Dice, Dios mío, pequé. Y pequé gravemente, asesiné, adulteré, tomé lo que no era mío, embaracé a esta mujer. Ahí ya Betsabé ya va a tener el bebé. O sea, ya han pasado 9 meses. 9 meses. Y el profeta le dice, el profeta se va a ir. Y cuando se va a ir, el profeta se devuelve y le dice, Dios dice que ya Él te perdonó el pecado, pero eso tiene una consecuencia. El bebé que va a nacer de Betsabé va a morir. Y la espada de los enemigos no se van a apartar de tu casa todos los días de tu vida. Vas a tener guerra. Y lo que tú hiciste en secreto, en un futuro alguien de tu familia te va a humillar en público y va a estar con tus concubinas en público a la luz de todo el pueblo. Y de tu propia casa se va a levantar alguien que va a querer matarte y va a querer quitarte el reinado. Ese fue Absalón, uno de sus hijos. Y con los años pasa. Y a David le toca huir. Y a David, el profeta da esa palabra y el bebé nace. O sea, son 9 meses que duró David sin buscar de Dios. De ahí salen muchos salmos que él escribe. Uno de los más impresionantes es que David le dice al Señor llorando y escribiendo salmos: yo te ruego, Dios mío, que no quites de mí tu Santo Espíritu. David era un profeta de Dios. Espiritualmente era un adorador, era un hombre tremendo. Pero a él no le importó el reinado, no le importó Israel, el pueblo, no le importó las riquezas, no le importó la comodidad, no le importó la corona. Él sintió convicción de pecado de lo que había hecho cuando el profeta le dijo: Dios conoce lo que tú hiciste y está mal y te va a castigar. Y él rasgó sus vestiduras, entró en ayuno, nació el bebé y el bebé al 7º día murió. David no comió, adoró, suplicó, se humilló delante de Dios esos 7 días, pero el bebé murió. David se levantó, se reorganizó y comenzó a tratar de levantarse delante de Dios. La Biblia no especifica, pero se cree que David duró 1 año después de este evento. Duró 1 año llorando y humillándose delante de la presencia de Dios. Quiere decir que David dejó de ir a la guerra más o menos por 2 años, los 9 meses que duró el embarazo del adulterio, y quizás 1 año más, 1 año y 9 meses, casi 2 años, se quedó en el palacio a solas. Ya no se ponía su traje de rey, no se ponía sino que era llorándole a Dios para que Dios no quitara su Espíritu Santo de su vida, porque eso fue lo que le pasó al primer rey. Dios le quitó el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que un espíritu demoníaco, un espíritu malo venía y atormentaba al primer rey, a Saúl. Y era David, siendo niño, que con su adoración hacía que se espantara ese espíritu y el rey tuviera calma. Por eso David comenzó a tener conexión con el reinado desde que era muchacho. Padre, te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en estos 2 capítulos que enseñamos a rasgos modos en forma de historia. Notamos lo delicado que es dejar de orar. Aprendimos lo delicado que es dejar de ir a tu presencia, lo delicado que es dejar de buscarte. Hay algo que se llama la convicción de pecado. Nosotros debemos orar a diario y decirle: Señor, regálame convicción de pecado. Y hay una segunda cosa muy importante que necesitamos, y es el don del dominio propio. La palabra don significa regalo, y cuando viene de Dios, pues es regalo de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos regale el don del dominio propio y que nos regale convicción de pecado. El don del dominio propio es que en su ser, en nuestro interior, hay algo que a usted le dice: oiga, usted quiere irse a, no sé, a drogar o a emborracharse, pero su dominio propio le permite tomar la decisión de decir: no voy a ir. El dominio propio le hace ver que hay una mujer que es casada y tiene su esposo, tiene su hogar, y usted, siendo una persona de Dios,
pero humanamente usted no deja de sentir, ¿cierto? De tener emociones, de tener sensaciones, y usted humanamente la desea, o sea, dice, uy, me gusta esa mujer, me agrada, quizás la mujer lo mira y le da el lado a usted, pero su dominio propio le dice, no, no lo voy a hacer, porque yo no puedo caer ahí, ¿sí? Ese es el dominio propio, es la capacidad de tomar la decisión de qué debo y no debo hacer, de qué puedo y no puedo hacer. Y la convicción de pecado es una alerta. Vamos a llamarlo así, es una alerta espiritual. Cuando una persona, bendiciones, Saris Leal, cuando una persona tiene dominio, convicción de pecado, entonces voy a poner un ejemplo. Tengo deseos de robar. Voy a ir a robar porque en esa tienda hay plata, hay mucho dinero y voy a robármelo. Y usted antes de ir a hacerlo siente como una sacudida, como una vibración en su conciencia, en su interior, que le dice, eso que tú estás pensando hacer está mal, no lo hagas. Y es como yo lo llamo como el mecanismo de alerta de nuestro cuerpo y de nuestra alma, y es nuestro espíritu. Dentro de cada uno de nosotros hay un espíritu, y ese espíritu está ligado a nuestra alma y es el soplo de vida que habla en Génesis 1. Cuando dice que Dios hizo a Adán, lo formó de la tierra, lo tomó y sobre sus narices sopló aliento de vida. En ese aliento de vida iba un alma y un espíritu. En el alma está la capacidad de tomar las decisiones. Están nuestras emociones, están nuestras sensaciones. Quiere decir que si a nuestro cuerpo lo dirige nuestra alma, es almáticamente que estamos tomando las decisiones. Cuando una persona mantiene en tristeza, en aflicción, su ser está siendo dirigido por su alma, ¿sí? Por emociones, por sensaciones, por decisiones. Mientras que nuestro espíritu siempre es perfecto. Nuestro espíritu quiere buscar de Dios, nuestro espíritu quiere orar, nuestro espíritu quiere adorar, quiere ayunar, quiere cantarle a Dios. Entonces, se puede decir que en nuestro espíritu reside la conciencia. Entonces el dominio propio lo que hace es como si tu espíritu le hablara a tu alma, como si tu espíritu le hablara a tu cuerpo y le dijera, alma y cuerpo, eso que tú estás pensando hacer está mal, no lo hagas, porque eso va a hacer que acarríe juicios. Eso va a hacer que conlleve juicios. Mire que el rey David era una persona conforme al corazón de Dios. Por eso arranqué explicando ese preámbulo. Él era conforme al corazón de Dios. Era una persona que todo lo que él hacía y pensaba, lo hacía pensando en agradar a Dios. Y aún así, siendo un adorador, un profeta, el rey del pueblo de Dios, el peligro de dejar de orar y de apartarse por un tiempo en la búsqueda de Dios y en esa adoración, hizo que qué tremendo. Hizo que su dominio propio y hizo que su convicción de pecado mermaran, se volvieran muy débiles y le ganaran los deseos de su corazón. El peligro de lo que vemos. Dice que David salió de su palacio sobre su terraza, o sea que él vivía en lo alto y la casa de David era la más alta sobre todo el pueblo, y él con sus ojos vio a esta mujer bañándose desnuda de día. Ahora, aquí también hay una parte de culpa por la mujer, ¿cierto? En Israel, ¿cuál era la costumbre? No es como hoy en día que usted tiene tubería que le lleva el agua a su casa y usted tiene un baño en su casa, no. Las mujeres tienen que ir a bañarse. La mujer que quería bañarse tenía que ir en horas de la noche a una laguna, a un charquito, a un arroyo o a un río y bañarse a oscuras donde nadie la viera. O organizar una especie de tina en su casa si tenían siervos o empleados. Entonces mandaban a parar agua en el día y la dejaban dentro de su casa y se bañaban en el espacio que fuera su ducha, pero donde nadie la viera. ¿Qué hacía esta mujer bañándose? A donde todo el mundo la viera. Quizás ella ya lo había premeditado. Quizás ella ya había visto al rey y ya tenía esos deseos por mucho tiempo sobre él. ¿Qué podemos hacer para no caer como cayó David en este sentido? Para poder dominar nuestro cuerpo y nuestra alma, tenemos que fortalecer nuestro espíritu. ¿Y cómo se fortalece nuestro espíritu?
estando en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, le dijo a Zorobabel: ve y pelea y derrumba las estatuas diabólicas que ha levantado mi pueblo y que levantó tu padre. Y le dijo Zorobabel: yo soy muy pequeño, yo soy más pequeña, mi familia es la más pequeña, yo soy el más débil, ¿qué puedo yo hacer? Y Dios le dijo así a Zorobabel: no es por fuerza de hombre, o sea, no es en nuestras fuerzas, ni es por brazo de espíritu, de ejército, sino que es por el poder de mi Espíritu Santo, le dijo el Señor. En nuestras fuerzas es imposible vencer la tentación. En nuestras fuerzas es imposible vencer el pecado. En nuestras fuerzas hay cosas que van a ser imposibles, pero en la fuerza de Dios todo es posible. Entonces, ¿qué puede hacer uno para fortalecer su espíritu? Hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que adorar a Dios, hay que alimentarnos de las Escrituras. ¿Qué le dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto? Le dijo Jesús al diablo cuando vino a tentarlo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuánto puedes orar? ¿Cuánto puedes ayunar? Vamos a hacer una cosa. Voy a colocar mi número de WhatsApp aquí por los comentarios de TikTok que me están preguntando. Es que no sé, es que esta plataforma casi no la he manejado. A ver, comentarios. Yo voy a organizar otra enseñanza esta noche a las 7:30 de la noche. Saris Leal. Y voy a comenzar a contestar solamente preguntas que den continuidad. ¿Cuántas horas puedo ayunar? El ayuno tiene que ser conforme a lo que Dios disponga en su corazón. Pero ¿cómo podemos comenzar una comida? ¿Cómo se hace el ayuno? Voy a sintetizar con esto porque ya me pasé de tiempo. Dios mío, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vengo a buscar de ti. Vamos a suponer que desayunamos ahorita. Padre, yo quiero fortalecer mi espíritu en ti. Yo te ofrezco este pequeño ayuno donde sacrifico mi almuerzo. Sacrifico mi almuerzo, Dios mío. Entonces, usted ya desayunó, supongamos. Yo te ofrezco este ayuno por este motivo. Tú le das el motivo. Para que fortalezca mi espíritu, para que debilite los malos deseos de mi corazón o los quites, para que me limpies. Y yo te ofrezco este ayuno hasta la hora de la cena. Es decir, que después de que desayunó y le ofreció, no va a comer nada hasta la hora de la cena. Y se mantiene en ese tiempo de oración, que fue una comida para comenzar. Dice: Dios mío, límpiame, lávame, comience a orar, comience a ayunar, comience a leer la palabra, ponga música de adoración para Dios. Quizás tenga que trabajar, entonces pues trabaje y saque un espacio cuando pueda, así sea entre la hora del almuerzo. Enciérrese en el baño, enciérrese en su cuarto y ore y adore y comience a buscar a Dios. Quizás el deseo no se iba a ir con un ayuno, pero comience a practicar eso seguido. Cada 3 días un ayuno, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y manténgase así constantemente en oración y lectura de la palabra a diario, eso sí. Cuando ya lo voy a terminar, dígale: Dios mío, te doy gracias, te entrego este ayuno en tus manos, te pido que lo recibas como olor fragante y te pido que me sigas fortaleciendo, enséñame el camino que debo seguir. Te recomiendo que leas Salmos y Proverbios. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por las personas que se conectaron, que se mantuvieron conectadas, que escucharon el mensaje. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre Celestial. Te pedimos, Dios mío, que tu gracia y tu bendición sea sobre nosotros. Que nos ayudes, Dios mío, a menguar nuestras carnes. Que nos ayudes, Dios mío precioso, a ser bendecidos y de bendición para los demás, y que tu presencia nos acompañe, Señor. Mañana, tarde y noche, que seas tú guardando nuestra salida y nuestra entrada. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Dios mío. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Padre maravilloso, y te pedimos que limpies todo mal pensamiento, que limpies toda suciedad de nuestro corazón, que limpies nuestros ojos. David salió por su palacio a mirar, y por sus ojos entró el pecado en su corazón y los malos deseos. Limpia nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos. Limpia nuestros labios, limpia nuestro corazón, Dios mío. 8 de la noche. 8 de la noche. Le vamos a dar otra media horita. 8 de la noche con el favor de Dios. Dios les bendiga grandemente. Que tengan un día en bendición y en victoria. Que Dios les guarde. David, señora. Y poderte contemplar. Es que no sé por qué no me deja escribir acá en los comentarios. Quiero escribir el número de WhatsApp del grupo de oración que tengo, y por ahí yo les estoy avisando cuando hay videollamada y cuando hay oración.
Déjeme, yo miro cómo lo pongo y ahí sí cuelgo ya la videollamada. A ver. Dame de beber, ¿por qué no puedo escribir? ¿Qué pasará? Alguien que esté en TikTok me puede decir cómo escribo el número de WhatsApp acá en los comentarios, no me deja. ¿Qué estará pasando? Bueno, en la transmisión de esta noche miro cómo lo ponemos. Dios les bendiga grandemente. Las personas que no me estén siguiendo, si quieren apoyarme, síganme. Y cuando haya transmisiones le comparten a sus familiares. Yo sé que esto va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente. De tu manantial.